Bienvenidos a nuestro Gran Vía de miércoles. Ya lo tenemos todo preparado para nuestro programa de hoy, en el que nos van a acompañar Alfonso Conejo y Farid Abdeselán en la tertulia. Y además, en la segunda parte, vamos a tratar de seguir entendiendo la economía de la mano de Alberto Lora. Antes, como siempre, comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País. Ahí la están viendo. El Gobierno niega el referéndum y la Fiscalía prepara querella. Sáenz de Santamaría advierte de que no se negociará el derecho de autodeterminación y los fiscales denuncian presiones del PP. Además, que hay una trama de corrupción con contratos públicos en 7 comunidades autónomas. De la portada del diario El País pasamos a la del diario El Mundo. Y esto es lo que nos cuenta. El Gobierno urge al fiscal a querellarse ya contra Mas. La presión interna del Partido Popular, especialmente en Cataluña, fuerza al Ejecutivo a pedir más agilidad a Torres Dulce. Además, Ruz tiene vía libre para sentar en el banquillo a 45 imputados por la trama Gürtel. Y de la prensa nacional pasamos al repaso de la prensa local, que iniciamos como cada día con la portada del Faro de Ceuta. Ahí la están viendo. A la carrera por el Tarajal, casi 400 subsaharianos intentaron el pase a Ceuta. Marruecos frenó a los inmigrantes y tras la detención los llevó a Fez y Rabat. Además, la Guardia Civil tendrá que aclarar si detuvo a un italiano en aguas internacionales. Y del Faro de Ceuta pasamos a la portada del Pueblo. Esto es lo que nos cuenta. El fiscal pide entre 10 y 12 años de cárcel para los yihadistas de Ceuta. La célula, que fue desarticulada en Ceuta en junio de 2013, está acusada de crear y financiar el envío de yihadistas a Siria. Además, unos 300 inmigrantes intentan acceder a Ceuta y son repelidos por Marruecos. Y para finalizar, como cada día, vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día. Ahí la están viendo. Reclaman más respeto hacia los viajeros en fronteras terrestres de la Unión Europea, como la de Ceuta. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea divulga un informe tras un trabajo de campo en el Tarajal y otros 5 pasos ubicados en el este de Europa. 2 de cada 3 guardias de fronteras no abrirían un procedimiento de asilo, incluso aunque el pasajero afirmase que su vida o libertad correría peligro si regresase a su país de origen. Además, el fiscal pide entre 10 y 12 años de cárcel para los presuntos yihadistas liderados por Marquitos. Pues bien, estos son los asuntos de esta jornada de miércoles. En unos minutos, después de la publicidad, pasamos a analizarlos en nuestra tertulia. Aquí estamos de vuelta en Gran Vía. Les presento ya a quienes me acompañan esta mañana aquí en nuestra tertulia. Alfonso Conejo, bienvenido. Bien hallada, encantado de Farid, bienvenido. ¿Cuánto tiempo sin verte? Gracias. Sí, he estado un poco con un problemilla de salud, pero bien. Pero ya totalmente recuperado, bien, ¿no? Plenamente. Me da mucha alegría Gracias, verte aquí hoy con nosotros. Gracias. Y vamos con el tema de la semana, porque parece que en los últimos días ha pasado muy poco más que la consulta del 9 de noviembre en Cataluña. Poco a poco vamos conociendo las reacciones. Está previsto que hoy comparezca el presidente del Gobierno, que no lo ha hecho desde el pasado domingo, pero vamos con lo que nos cuenta la prensa. El diario El País nos dice que el Gobierno niega el referéndum, que como saben ayer les contábamos que pedía más una vez realizada la consulta y con los resultados en la mano, y la Fiscalía prepara querellas. Se preparan querellas contra el presidente de la Generalitat y contra algunos miembros de su Ejecutivo. Alfonso, yo quiero que me cuentes cómo viste tú todo lo que pasó el 9 de noviembre, cómo viste la consulta, y una cosa que yo destacaba ya ayer en esta mesa, lo cierto es que fue un día sin incidentes. Bueno, sí, evidentemente se desarrolló la cosa normal, pero es una ilegalidad, no se acoge a la normativa. Nosotros llevamos ya muchísimo tiempo en democracia ajustándonos a las normas, ajustándonos a las leyes, que así es como los pueblos funcionan. Y bueno, y este caso Cataluña pues ha tomado el camino directo, que no es hacer caso a la ley, a la legislación, que tenemos que responder y que tenemos que todos que respetar, y así está el caso. Es decir, que es una pantomima lo que se ha hecho, no tiene valor real de unas elecciones, y así está el asunto. Entonces tú, bajo tu punto de vista, sí, el Gobierno acierta al negar la celebración del referéndum. Totalmente, no es que acierta, es que además está obligado. El Gobierno tiene que someterse a la ley. Y los españoles todos tenemos que estar sometidos a la ley que hay, nos guste o no nos guste, y por tanto hace bien en hacer lo que está haciendo y ver las posibilidades de reclamar lo que tenga que reclamar, porque es que lo que se ha hecho es una ilegalidad. ¿Cómo veías tú la consulta del 9 de noviembre, Farid?
Yo creo que la consulta es 9 de noviembre, a la cual asistieron cerca de 3 millones de catalanes. Yo creo que para los intereses de quienes promovían la consulta ha sido un éxito, por un lado. Luego, por otro lado, evidencia un poco la falta de actividad política por parte del presidente del gobierno, que ha dejado que la consulta fuese hasta unos extremos prácticamente, de hecho el Tribunal Constitucional negó o prohibió, mejor dicho, el referéndum o la consulta. Nos cuenta también el diario El País que los fiscales están denunciando presiones por parte del Partido Popular. Yo voy a intentar ver el lado positivo de todo esto, de lo de la consulta. Los tres poderes, en este caso, se evidencian que hay independencia de ellos. El judicial, en este caso, pues actúa. Si hay que asumir y depurar responsabilidad, pues se depurarán. Lo que sí es cierto, y hoy lo denuncian los fiscales, hay presión por parte del otro estamento, del político. Yo creo que eso no debería ser así, que la política debe ir encaminada en reconducir el diálogo con la Generalitat, intentar buscar puntos de acuerdo, entablar negociaciones, intentar reconducir una situación que ya de por sí ya existe fractura en la comunidad catalana, e intentar que por parte del gobierno central reconducir la situación, abrir canales de diálogo y evidentemente de forma paralela pues dejar que la justicia actúe en el supuesto de que sea necesario depurar responsabilidades. Alfonso, dos cuestiones. De un lado, esto que dice el diario El País, de que los fiscales denuncian presiones por parte del Partido Popular, y de otro, ya nos has dicho que estás de acuerdo en esto de que el Gobierno niegue el referéndum, porque es lo que hay que hacer conforme a derecho, pero ¿consideras que deberían entablarse negociaciones con Artur Mas? El diálogo y la negociación nunca se puede decir que no a todo. Una cosa es que en ese diálogo me pidas lo imposible, y el Partido Popular lo tiene muy claro: secesión nada, y lo han dicho y se va a llevar a efecto. Y por otra parte, lo que ha ocurrido con los fiscales y esto, no es verdad que el Partido Popular presione. El Partido Popular no presiona a los fiscales son libres para ejercer su derecho. Además, el propio presidente dice que dejarme tranquilo, que yo sé lo que tengo que hacer, y ellos saben lo que tienen que hacer, y de ellos saldrá la solución que tenga que dar, o el castigo o lo que sea que le dé a Cataluña. Pero vamos, que el Partido Popular, que ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni ningún partido, ¿me entiendes?, va a presionar a nadie, mucho menos a la Fiscalía. La Fiscalía es libre, que todos sabemos cómo se eligen los fiscales, pero es libre de hacer su trabajo, y así lo ha declarado el presidente de los fiscales. Vamos con más cosas, porque, el fin de semana daba para mucho y conocíamos una noticia que yo estoy convencida que a Alfonso le sorprendería mucho, y digo Alfonso sobre todo porque tiene que ver con el Partido Popular, en este caso con un presidente de una autonomía, con el señor Monago, y una serie de viajes realizados a Canarias. Decía la prensa que a ver a una amiga, veíamos comparecer a Monago y decir que que él los viajes privados los pagaba de su bolsillo. A continuación volvía a comparecer para decir que si tenía que pagar algo, que lo pagaría. En fin, está la cosa un poquito complicada, enredada de alguna manera, y hoy también nos encontramos con una noticia relacionada con este asunto, y es que dice el diario El País también que el presidente del Congreso descarta un mayor control de los viajes y que el PSOE propone que los diputados justifiquen sus desplazamientos. Alfonso, quiero que me cuentes cómo has visto todo este asunto, y en segundo lugar, si consideras que tanto los diputados como los senadores deberían justificar debidamente que los viajes que realizan con cargo a esas partidas son para cuestiones de trabajo. Vamos, empezamos por el asunto Monago, que yo creo que lo han cogido, como dicen, con el carrito de los helados. Él tiene que entender que sí ha sido. Es decir, lo ha hecho mal, y además ha hecho unas declaraciones en los días posteriores a este asunto en el que ha metido la pata. Voy a devolver dinero, no digas esas cosas, es decir, que ha metido la pata. Por tanto, yo creo que el asunto está mal para Monago, en estos momentos así preliminares y tal, y no sé cómo, pero él, con esta situación, y dadas las circunstancias que nos ocurren a toda España y a todos los temas, lo mejor que hacía era dimitir y punto.
partido está en silencio, está callado, pero la verdad es que ha metido la pata, esas cosas. Y en cuanto al gasto de los senadores, los senadores tienen una asignación, pero no le dicen por viajes, por taxis y por esas cosas. Entonces, ellos, ese gasto que tienen no está controlado, solamente presentan la documentación en el Senado porque está así. Estamos hablando siempre de la falta de control, que lo hemos dicho aquí muchas veces, es que no hay control para ese asunto. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, es decir, los senadores son personas que tienen esa libertad de poder estar en cualquier sitio, de poder meterse en cualquier asunto y tocar y viajar y hacer lo que estimen conveniente, siempre y cuando, como sea, actividad del Senado, no para cosas particulares. Claro, por eso te decía yo, no, para cosas particulares no no. el hecho de justificarlo, sino de justificar no solamente el viaje, sino que en ese viaje se ha trabajado. Exactamente. Entonces, los demás partidos en estos momentos, incluso el PSOE está diciendo que el control es control. Mira, los senadores controle, que ellos se controlen en ese aspecto económico, fundamentalmente, y en los viajes, y que sean todos en relación con su trabajo. Pero tampoco convendría que se supiera el trabajo personal que realiza cada senador o cada diputado, porque ellos tienen bastante libertad y deben de tenerla, y así lo estimo yo, por ejemplo, en asuntos que no son públicos. Por tanto, eso está en la persona. Entonces, vamos a ver si entre los 350 diputados y los senadores que hay, pues hay por lo menos 300 que hacen las cosas bien. Pero también estoy casi seguro que habrá unos cuantos, como en este caso, que no lo hacen bien. El Senado debe tener una libertad de viajar, de dar soluciones a las cosas, pero evidentemente comprobando que todo sea razonablemente bien. Estamos hablando de esta democracia que necesita todavía pues un conocimiento o una lealtad de los cargos públicos de hacer las cosas como hay que hacerlas, y no es difícil, simplemente hacerlas bien. Sin embargo, Alfonso, el diputado por el Congreso, que se encontraba en la misma situación que el señor Monago, sí, y que además visitaba a la misma señora, decidió dimitir al instante. Muy bien, pues eso es lo que tienen que hacer, dimitir al instante cuando sale a relucir algo que no lo ha hecho bien. Y como no se ha hecho bien, este diputado no lo hizo bien y lo ha declarado así, pues también el otro senador o quien sea, pues debe de hacer lo mismo, ¿me entiendes? Porque cuando se mete la pata en política, lo mejor es mira, tú te atienes, por ejemplo, a otras democracias más adelantadas, por ejemplo Inglaterra, o el Reino Unido, o Estados Unidos. Por una mínima cosa que hace un senador, un diputado, en cualquier situación, una pequeña equivocación, tarda 2 minutos en irse, no se lo tienen ni que decir. ¿Cuándo llegaremos nosotros a eso? Pues no lo sé, pero eso es importante, que lleguemos a esa situación de que el político está para hacer las cosas bien, y si no lo hace bien y lo cogen, como digo, en cualquier situación, tardar lo menos posible, porque lo que hace es perjudicar al partido, perjudicar a la sociedad y perjudicar al gobierno entero. ¿Qué te ha parecido toda esta situación? ¿Crees que Monago debería dimitir como presidente de Extremadura, de la autonomía extremeña? No, es otro capítulo más triste de toda la trama de corruptelas que azota, en este caso, una vez más al Partido Popular. Claro que tenía que haber dimitido, Laura. Monago tenía que haber dimitido hace ya varios días. Una actitud totalmente deshonesta, desleal con quienes conforman la actividad y la vida política. Y sí, tenía que haber dimitido. Unas declaraciones realmente improcedentes, falta de rigor, con una chulería extrema. Y todo esto, como dice muy bien Alfonso, culpa de no implementar medidas de control, de no activar medidas que controlen la actividad política de los senadores y de los diputados. Yo entiendo muy bien que tanto senadores como diputados pues tengan que viajar por toda la geografía y tengan que realizar actividades, pero básicamente una parte importante de todos sus desplazamientos son actividades de publicidad de sus propios partidos. Yo creo que en este caso los gastos deberían de correr a cuenta de los distintos grupos que forman el arco parlamentario, y no engrosar las arcas públicas de todos los españoles. Yo creo que esto no es serio, no es justo, ni tampoco es leal con la ciudadanía. Si tú formas parte de un partido y hay una
un acto en cualquier ciudad, evidentemente los gastos tienen que correr a cargo de tu partido, no del Congreso de los Diputados, que es de todos los españoles. ¿Qué te parece esto que está comentando Farid? Si son actos de partido, o sea, si uno se desplaza, por ejemplo, vamos a poner un senador del Partido Popular, puede desplazarse a Ceuta para hacer cuestiones relacionadas con su labor en el Senado, o bien puede desplazarse a Ceuta para venir a un acto que habéis organizado en el Partido Popular. Ojo, que cuando digo en el Partido Popular, lo mismo digo si nos estamos refiriendo a un senador del Partido Socialista que viene a un acto del Partido Socialista, o un senador de Izquierda Unida que viene a un acto de Izquierda Unida. Quiero decir que me da igual. Pregunto por el Partido Popular, Alfonso, porque te tengo aquí sentado en esta mesa. Estamos siempre hablando sobre, y el asunto es de ética, vamos a llamarle profesional así. Claro, Farid habla del Partido Popular, yo de partidos no hablo, yo no digo ni PP, ni PSOE, ni Caballas, ni nada. Yo me refiero a la gente que estamos en los partidos, y como son los senadores, son los diputados y tal. Por tanto, no es el partido en sí, sino las personas. Los diputados y los senadores, creo que acabo de decir, que tienen una asignación de viaje y que solo y exclusivamente llegan allí al Parlamento y entregan su papel de que ha estado en Ceuta o ha estado en Melilla o ha estado donde quiera. No dice no dice qué, porque es una asignación que tiene de 1.800 euros para viajar, también para el gasto de viaje. Ellos llegan y eso lo gastan mensualmente y llega y ¿dónde está en Ceuta? Pero ni le preguntan si quiere. Ese es un fallo que tenía que tener un poquito de más control, no la sociedad, sino el Senado y el Diputado, tener un control de decir ¿para qué ha sido? Pues he ido a esto, pero no se le pregunta. Y son todos los diputados y todos los senadores los que trabajan de ese modo. Por tanto, un control, pero un control que sea verdad a lo que ha ido y para lo que ha ido, pero tampoco controlar decir, oye, ¿tú a qué has ido? Pues mira, pues no te lo puedo decir porque he ido a una situación que no te lo puedo decir, porque el Parlamento es totalmente, no podemos hablar de que el Parlamento sea con esa calidad. Sí. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí se le debería preguntar. El ejemplo claro aquí está el presidente de una comunidad importante, un valor importante dentro de un partido, que en este caso es el Partido Popular, como el señor Monago, que no se le pregunte qué hacía ni... Pues por lo visto no, la actividad política ninguna, o sea que aparte de ética, una falta de honorabilidad, una falta de dignidad. Yo creo que a partir de ahora sí, hay que consultarle, hay que preguntarle a los diputados que vaya, que hay que hacer una norma que no está hecha. Es decir, la situación está en la dificultad que hay todavía en esta democracia, que no hay controles, es decir, que hay muchísimas cosas, esa y muchísimas más que conocemos dentro de los partidos que no se controlan. Vamos con más cosas y vamos a seguir hablando de controles, porque en este caso tenemos también una noticia que nos habla de las ayudas para la formación, ya saben, de esos cursos para trabajadores y para desempleados. Nos dice esta noticia, en este caso del diario El Mundo, que el Tribunal de Cuentas ve irregularidades en 3 de cada 4 cursos. De hecho, nos habla del caso de un trabajador que hizo 101 cursos en un solo año. Debía ser una persona que tenía mucha capacidad para hacer cursos. Porque una capacidad realmente ilimitada. Me río por no llorar, te lo digo de verdad. Si es que volvemos un poco a... Y aquí hablamos también ya no solamente de partidos, hablamos de organizaciones sindicales y hablamos de la patronal. Exacto, hay que es necesario esta cantidad de casos de corrupción en comunidades, en ayuntamientos, en cuanto a sindicatos. Yo creo que es momento ya de tomar cartas en el asunto, de plenos en el Congreso donde realmente se ponga fin de una vez por todas a toda esta trama de corruptelas, implementar medidas de control que sepan controlar, valga la redundancia, este tipo de actuaciones, porque la ciudadanía está muy cansada de desayunar día sí y otro también con casos de corruptela en Andalucía, en Extremadura, en Valencia. En Valencia habría que dedicarle un capítulo especial a la Comunidad Valenciana. Prácticamente a diario hay casos de corruptela en nuestro país, y yo creo que eso la ciudadanía está cansina. Alfonso, es un titular muy duro, en una situación por la que estamos pasando. En nuestro caso, no podemos tener queja ninguno de los tres que estamos sentados en esta mesa, pero en la situación por la que están pasando muchas familias españolas, escuchar que hay irregularidades en 3 de cada 4 cursos que se ofrecen, entre otras muchas personas, a los desempleados, es muy duro. Y esto lo dice el Tribunal de Cuentas, lo dice un órgano de control en este caso.
Mira, España es uno de los países, creo, del mundo que más normas y más leyes tenemos. Sin embargo, nos faltan leyes fundamentales que otros países más democráticos, y lo digo así, no tienen ni leyes, como no te voy a citar los ejemplos. Es decir, que aquí todo tiene que ser legislado, pero hace falta leyes para esto. Aquí tampoco ha habido control. Aquí cursos para sindicatos, cursos para ONG, cursos para sociedades empresariales. Pero bueno, vamos a tener un curso que hay, como tú has dicho, uno con 100 y pico, otro con 90 y tantos, otro con 40 y tantos, que ha degradado tanto en los temas de los cursos que ya no valen para nada. Alfonso, que te voy a decir una cosa, que yo intento hacer cursos mientras trabajo, y a mí sacar un curso adelante me cuesta, vamos. A ti y a cualquier persona seria. Y alguien hizo 101. Pero aquí lo que se trata es de apuntar, a llegar a un sindicato, apuntar, venga, y 20 para aquí, 20 para acá, y la distribución de ese dinero, que graciosamente se lo da el Estado de alguna manera. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, es la degradación ya que hemos llegado en estos aspectos de que no ha pasado nada. Gracias a que, y esperamos que la justicia siga adelante en todos los temas, estos y todos los demás, y nos podamos ir organizando, porque ya llevamos 30 y tantos años, en lo que hace falta una organización un poquito más cerrada de estas cosas y darle más importancia a lo que efectivamente esté mal. Y nos queda muy poquito tiempo antes de irnos a conocer las noticias, pero no quería dejar de comentar otra historia que nos cuenta hoy la prensa nacional sobre un tema del que hablamos mucho antes de las elecciones al Parlamento Europeo, porque fue una época en la que en esta mesa se habló mucho de la Unión Europea y se habló mucho de la situación de los trabajadores que se van a otros países de la Unión. Bien, hoy lo que se nos cuenta es que los países de la Unión Europea podrán negar ayudas sociales a otros europeos. No sé si recuerdan ustedes aquella polémica que se generó cuando se obligaba a los españoles que llevaban X meses en paro en otro país de la Unión a tener que abandonar el país. Bueno, pues parece que la Unión Europea se plantea que se pueda negar esas ayudas sociales, Fariz, en otros países de la Unión. Sí, esta noticia es muy sorprendente y a la vez también intranquiliza un poco. Es un aval claro que ha dado el Tribunal de Luxemburgo, creo, ¿no, Laura? Sí, Tribunal a Alemania, ¿no? Un cheque en blanco que le ha dado al gobierno conservador de la Merkel para iniciar ya también los recortes como lo hay en nuestro país. Es muy difícil conjugar el derecho a la libertad de la libre circulación por territorio europeo, pero sin embargo restar ayuda y prestaciones económico-sociales a las familias más necesitadas. Yo no entiendo cómo van a conjugar ambos derechos, la libertad de movimiento y el derecho a una vivienda digna, a una sanidad pública, a una educación. Yo no entiendo hasta qué punto va a llegar este aval que le da Luxemburgo al gobierno conservador de Merkel. Alfonso, sí. Lo que está muy claro es que, no sé si recuerdas, antes de las elecciones europeas hablábamos mucho de esa necesidad de que los ciudadanos de los distintos estados dejaran de sentirse un poquito de su estado y comenzaran a sentirse un poquito más europeo. Con noticias como esta, la verdad es que es muy difícil. La verdad que sí, mira, nosotros estamos en Europa. Y ocurre lo siguiente, ocurre que también yo soy partidario de que la libre circulación, el libre trabajo que tenemos, que podemos ir a cualquier país, pero también hay que tener presente, como por ejemplo el nuestro, que es quizá el país que más ayuda en este aspecto, porque la seguridad social nuestra vienen los ingleses, los alemanes, los italianos, vienen aquí a España a operarse de situaciones muy difíciles que allí les cuesta trabajo y allí se las deniegan por muchas circunstancias. Entonces también es un aprovechamiento de que nosotros ¿por qué tenemos que pagar cosas que no tenemos que pagar? Sí, pero tú sabes que parece que nada más que se aprovechan sí, los que viajan de los países del sur hacia los países del norte. Exactamente. Y de pronto se quedan en paro y tienen que cobrar la prestación ahora, por desempleo. En este caso de paro, yo no estoy de acuerdo en que le quiten algunas ayudas, ¿me entiendes? Ahí los países, los estados tenían que ponerse un poquito de acuerdo y decir, oye, mira, si no tienes dinero, no tienes para comer y está allí en tu país, pues atiéndelo, ¿me entiendes? Yo estoy de acuerdo en que se atienda en los sitios que está. En estas circunstancias, es decir, personas que estén en paro y personas que no tengan ninguna ayuda, quitarle la seguridad social, quitarle, pues no me parece tampoco oportuno, pero que de acuerdo que también hay que tener presente que España, que es uno de los países que tenemos la seguridad social más amplia y mejor quizás de Europa, quizás lo digo así, por experiencia, donde vayas, no te atienden como te atienden aquí en España, y sin embargo se vienen también y nos está costando el pago a nosotros de esta circunstancia que también habría que tener un poco de control.
En fin, vamos, que lo de hacer ciudadanía europea parece que está Sí. cada día un poquito más complicado. Va a costar. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida llega Nacho Gallego con las noticias de Ceuta. Estamos de vuelta aquí en Gran Vía, llega la hora de conocer las noticias de Ceuta, como siempre de la mano de Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Muy buenas, Laura. Pues ya se ha confirmado que Ana Cohen, diputada del PP, que ven justo aquí en la segunda bancada tras el portavoz socialista, se marcha voluntariamente de la Asamblea y deja el acta. Y aquí ven, van a ver ahora su posible sustituto si se corre la lista popular de las últimas elecciones, Jesús Perea, que fue secretario general de Nuevas Generaciones del PP, número 21 en la lista. Todavía no está confirmado que vaya a tomar posesión del acta de diputado y parece que el partido anunciará la decisión de manera oficial entre hoy y el viernes. El Comité de Empresa de Trace exige que el acuerdo entre el Gobierno y la empresa para ampliar los recursos humanos se haga efectivo cuanto antes, puesto que considera que la limpieza de muchas zonas de la ciudad es deficiente. El comité también critica el intrusismo laboral que viven los empleados a consecuencia de los planes de empleo. Por ello, estudiará los pasos a seguir y no descarta emprender acciones legales. Cambiamos de asunto. El Colegio de Arquitectos alega que el nuevo Plan General de Urbanismo se basa en planos antiguos, pero no es la única crítica que los arquitectos ceutíes reclaman, ya que dicen que hacen falta propuestas concretas para zonas necesitadas como la frontera o la necesidad de un transporte sostenible en el nuevo planeamiento urbanístico. El nuevo plan general tiene aún muchas vías de agua y muchos vacíos por llenar, tantos que en el Colegio de Arquitectos han presentado decenas de alegaciones para tratar de corregir problemas que consideran vitales. Hemos encontrado deficiencias que si no se llevan a cabo, bueno, pues no darían un buen resultado, ¿no? Eficiencias que, en algunos casos, afectan al origen de la redacción del proyecto. Por ejemplo, la topografía. El nuevo PEGOU no detalla la orografía de la ciudad, lo que puede suponer un grave problema a la hora de presupuestar un proyecto. Se desarrollan viales y calles sobre una topografía bastante abrupta que evidentemente entendemos que el coste económico para desarrollar esas áreas pues va a ser bastante alto. Más grave aún, algunos de los hitos más importantes de la ciudad, como el nuevo hospital o las viviendas que lo rodean, no aparecen en los planos del Plan General que ha usado planimetría de hace más de una década. Y la planimetría sobre la que se sustenta el documento está obsoleta. El nuevo PEGOU contempla calles que ya no existen, viales imposibles por su inclinación o nuevos edificios sin hueco en los planos. Quiere decir que hay edificios, por ejemplo, que no quedan plasmados, que bueno, que es una circunstancia que puede ser más trivial, pero sin embargo hay alineaciones que no marcan las de edificios de reciente construcción, con lo que esto conlleva, es decir, que queden fuera de ordenación. Errores que obligarían a modificar un PEGOU recién aprobado. Si se aprobase en estas condiciones, pues estaríamos abocados a la realización de múltiples modificaciones puntuales del plan general para poder solucionar esta coyuntura. Un documento urbanístico lleno de buenas intenciones, pero sin soluciones concretas. El tema del transporte habla de sostenibilidad, que quiere ser un plan general sostenible. Para que sea sostenible, tiene que ser sostenible desde varios puntos de vista, y uno de ellos de la red de transporte. No se habla de transporte alternativo al tráfico rodado, ¿no? Un transporte público, por ejemplo, llámese tranvía, un transporte privado, llámese bicicleta, es decir, medios para que realmente se pueda paliar y disminuir el uso del transporte rodado, ¿no? Desde el Colegio de Arquitectos se consuelan recordando que, al menos tras 2 décadas esperando, ya hay un nuevo plan general. Podemos de algún modo alegrarnos, ¿no? Es decir, de que ya esté encima de la mesa y esperemos que efectivamente que los problemas que planteaba el Plan General del 92 queden resueltos en
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide penas de prisión de hasta 12 años para los detenidos en Ceuta en junio de 2013 como presuntos miembros de una célula yihadista que reclutaba, adoctrinaba y enviaba a Oriente Medio jóvenes de la ciudad para participar en la yihad. Los 11 detenidos en Ceuta, la mayoría de ellos en el mes de junio de 2013 por su presunta pertenencia a una red de terrorismo islámico, ya conocen la pena de prisión que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para ellos. Según se ha podido saber, 2 de ellos, los conocidos como Marquitos y Estifo, se enfrentarán a 12 años de prisión como presuntos líderes de la organización terrorista en Ceuta. Para el resto, el Ministerio Público pide 10 años de prisión por pertenencia a una red yihadista. Según el fiscal, los detenidos se dedicaban a reclutar, adoctrinar y enviar terroristas a Siria para cometer atentados. Allí se unían a las filas de las organizaciones terroristas Jabhat al-Nusra y Estado Islámico. La red ceutí estaría conectada con otra célula que funcionaba en Marruecos. Y siguiendo con sucesos, la Guardia Civil ha intervenido más de 349 kilos de resina de hachís durante el último mes. Son todos servicios llevados a cabo con la incautación de drogas en la estación marítima de Ceuta. Las detenciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes fueron 35 y la intervención de vehículos 20. El modus operandi utilizado por 8 de los detenidos fue la ingestión de sustancias que se halló en el interior de su organismo. El resto, ocultación en dobles fondos en el interior de vehículos. Y esto es todo por el momento. Habrá más noticias aquí a las 8:30. Ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. Bueno, ya lo habéis visto, la gran sorpresa de la mañana es la que tiene que ver con la diputada Ana Cohen. Según ha podido confirmar los servicios informativos de Ceuta Televisión, Ana Cohen va a renunciar a su acta de diputada. Estamos a la espera de saber quién será la persona que ocupe su lugar. El siguiente en la lista del Partido Popular es Jesús Perea, o sea que todo parece indicar que sería él, salvo renuncia, quien ocupará el escaño que hasta el momento ocupa Ana Cohen en el Pleno de la Asamblea. Alfonso. Lo ha explicado muy bien, Laura. Lo que tú has dicho, así es. Ana Cohen se va por las circunstancias personales que quiera o lo que desee, y esa plaza queda para el siguiente, que en este caso es Jesús Perea. El siguiente en la lista es a no Jesús ser Perea. que Jesús Perea no quiera estar y renuncie, pero es tema personal personal de ellos, es decir, que ellos son los que deciden. El que se va porque quiere, y el que entra, pues entra porque quiere también. Y así está la legislación, es decir, que el partido en este caso no, Alfonso, no funciona para nada. Estáis apurando la lista, ¿eh? Pues mira, son 25. Me parece que esta mañana lo comentamos en la redacción, me parece que las personas que quedan antes de entrar en los suplentes son Jesús Perea, Meriem Hamido y Eva María Perea. Eva María Perea, me parece que son los 3 que quedan hasta cumplir bueno, con pues los 25. Todavía, y luego ya los 2 suplentes. Todavía hay, y esperemos que no ocurra como en ese pueblo de aquí de Málaga, que se han ido los 13, ¿no? Es decir, que no se vayan todos, ¿no? Pero no, esto es una cosa normal, de que dentro de una legislatura, pues 3 o 4 por diversas circunstancias, por estudio, por trabajo, por enfermedad, por lo que sea, pues te van dejando las plazas libres. Así que eso es normal, está dentro de la normalidad y no hay que sacarle más de ahí. Ana Cohen se va, entraría Jesús Perea si todo va bien. Farid, entiendo que poco que decir al respecto, no. Son las cosas de los compañeros de la bancada del Partido Popular, ¿no? Desearle lo mejor a Ana en lo que vaya a hacer y mucha suerte en todo lo que vaya a hacer. Vamos con más temas, les iremos contando todas las novedades que tengamos sobre quién es finalmente quien coge ese acta de diputados. Las iremos comentando según lo vayamos conociendo en la redacción de Ceuta Televisión. Vamos con el segundo tema que les contábamos en nuestro informativo, que es el que tiene que ver, Farid, con esas protestas de los trabajadores de Trace, que entre otras cosas se quejan por el intrusismo que dicen que supone los trabajadores del plan de empleo que se dedican a algunas cuestiones que están relacionadas con su trabajo, con el trabajo de Trace. ¿Qué te parece? Sí, son dos situaciones que no se han sabido regular muy bien. Por un lado, el contrato con la nueva empresa adjudicataria del servicio de recogida de residuos sólidos, Trace, que no queda muy claro su campo de trabajo, o no se ha sabido delimitar muy bien su campo de trabajo. Y luego volvemos a los planes de empleo, unos planes de empleo que nunca se han sabido resumir, sacar una evaluación de qué o de cómo podrían ir mejor,
y la unión de ambos pues llega a esta situación en que Trace habla de intrusismo por parte de unos trabajadores del plan de empleo, que lo único que hacen es llevar a cabo una serie de órdenes que le dan sus superiores, en este caso sus superiores políticos, que insisto, que nunca han sabido regular muy bien los planes de empleo. Entonces, ¿tú crees que este intrusismo se está produciendo? ¿Que tienen razón los trabajadores de Trace en esta reivindicación? Posiblemente, pero por omisión. Imagino que si en realidad hay intrusismo será por omisión, por desconocimiento por parte de los trabajadores de sus labores. Claro, ellos reciben consignas por parte de quienes gestionan el plan de empleo. En todo caso, la responsabilidad tenía que ser de quienes gestionan en definitiva el plan de empleo, no de los trabajadores. Alfonso, ¿qué te parece toda esta situación? No es la primera vez que hablamos de Trace. Exactamente, que como no es la primera vez y siempre es una empresa en constante ebullición de problemas y de soluciones. Pues mira, trabajan, tienen su trabajo. Yo no voy a decir que no lleven razón, llevarán razón, pero es que es una empresa que te pone en la circunstancia de que o hacemos esto o nosotros nos limpiamos. Bueno, pues muy bien. En cuanto al intrusismo, también un tema de bastante, no discusión, sino bastante crítica. Bueno, intrusismo, los planes de empleo algo tienen que hacer, se les manda a hacer situaciones y tal, que ellos mismos protestan porque lo hacen los planes de empleo. Ya me gustaría a mí, y no voy a decir mal ni hablar mal de Trace, que todo estuviera tan limpio y como una patena para que no utilizara a las personas de los planes de empleo. Pero hombre, es que estamos que por circunstancias vas a algunos sitios y la empresa además, y lo digo así porque lo veo, yo estoy en la calle también, tú no apareces aquí así de repente. De repente, ni vengo dirigido por nadie, ni nada, sino a mí mi libertad y mi calle que me la hago la calle. Tú paseas por la calle. Que paseo por la calle. Y hombre, y tendría yo mucho que hablar y decir de los incumplimientos a veces de la empresa. ¿Quién tiene la culpa? No lo sé, pero me imagino que la culpa será el que paga y el que recibe. Pero que hay situaciones en Ceuta todavía de limpieza que hacen falta, lo digo con la claridad del mundo. Me parece que toda esta cuestión del intrusismo tiene que ver con esos trabajadores del plan de empleo que se han contratado para la limpieza de vaguadas y para sacar residuos de algunas zonas de Ceuta en las que yo no tengo muy claro si Trace tiene algún tipo de, no tiene ninguna, de competencia. Lo que sí está claro que tanto vaguadas como las calles que tú has comentado, la verdad, requieren, urgen una limpieza en veredas como Príncipe Alfonso, donde la limpieza tiene que ser bastante más profunda, en poblados regulares, en Benzú, ese trabajo hay que hacerlo. Hemos hablado. Ese trabajo hay que hacerlo. Tú has citado unas cuantas barriadas, podemos citar más. Vámonos a la parte de atrás de los pisos del Rocío, en la zona del Misto, y vámonos a zonas como El Morro, vámonos a zonas como la parte de atrás de Bermudo Soriano. Quiero decir, son muchas zonas de Ceuta de las que estamos hablando, que se encuentran esas vaguadas en las que muchas veces, y uno también tiene que entonar el mea culpa, muchas veces iba a decir maravilloso no, todo lo contrario, la cantidad de cosas que uno puede ver si se asoma a esas vaguadas, hasta electrodomésticos. Que no caen con la lluvia, que no acompañan a la lluvia, vamos. Una lavadora no cae del cielo. Si no la hace la Trace, porque no se lo exige también quien paga, que en este caso es la ciudad, pues lo tendrán que hacer los trabajadores del plan de empleo. Alguien lo tiene que hacer, lo que no puede ser que sigamos teniendo una ciudad, a pesar de lo que diga algún que otro informe, sucia. El plan de limpieza que tiene Trace, como cualquier otra compañía en cualquier sitio, está especificado. Tú lo puedes leer cuando te interese y está especificado qué le corresponde. Y hay situaciones, como estáis explicando vosotros, en las que no entra la Trace ni ninguna compañía, que los arroyos, y eso lo tiene que hacer alguien. Pero lo hacen porque la compañía no está para ese asunto. Porque si la compañía estuviera para ese asunto, se le exigiría a la compañía que lo hiciera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, si hace falta limpiar un arroyo, limpiar una vaguada, tirar nevera o tirar lo que sea, pues mira, y tenemos unos planes de empleo, afortunadamente, que algo nos soluciona, pues tampoco está mal. Pero aquí es la constante réplica y la constante protesta por decir ¿Intrusismo de qué? Lo que tiene que estar las cosas son limpias. A medida, Alfonso, que va llegando las Navidades, donde requiere la presencia más inmediata de Trace, parece que Trace siempre nos saca de la chistera alguna problemática, a ver si logra un aumento salarial. Creo no equivocarme. Los trabajadores para el empleo están haciendo una labor realmente
importante y necesaria en vaguadas y en zonas de difícil acceso en muchísimas barrios de la ciudad. Yo creo que Tarso se tiene que felicitar en todo caso, y no habla de intrusismo, ¿no? Y si habla de intrusismo, en todo caso que cumplan ellos y que limpien ellos trace. Muy bien. Vamos con más cosas, ya lo sabe la gente que nos ve en casa, supongo que vosotros también. Ese intento de entrada de algo más de 300 inmigrantes que se producía en la madrugada de ayer, finalmente 2 conseguían alcanzar Ceuta, tenían que ser tratados en el hospital universitario por diversas contusiones y heridas en las manos, nada más grave. Marruecos repelía a todos los demás, ya les digo que solamente 2 lograban alcanzar la ciudad. Hacía muchos meses que no veíamos una situación de este tipo, Farid. Sí, mientras que en Melilla la vemos muy a menudo, lo cierto es que en nuestra ciudad hacía muchos meses que no se producía. Una frontera, Laura, que debería de cumplir los parámetros de frontera europea y sin embargo es una frontera realmente tercermundista, a pesar de lo que piense nuestro delegado del gobierno. Mastro nos tiró de la oreja a la comisaría europea hace poquito, y la reacción aquí en la ciudad fue de pataleo y de rechazo sin ningún tipo de argumento sólido. La frontera Ceuta sigue siendo una frontera tercermundista y requiere de una revisión profunda, por un lado. Luego la llegada de inmigrantes a la frontera es un hecho natural y humano. Las migraciones son un hecho que existe desde que el hombre es el hombre. Es hombre, ellos pretenden un futuro mejor, Lo cierto es que estas 400, no llegaba a 400, 300 y pico personas que intentaban cruzar ayer, bueno, pueden haber estado motivados por el cambio meteorológico que hemos vivido en las últimas semanas, esas lluvias, estas personas están en los montes, quizá han considerado que era el momento oportuno de intentarlo. Alfonso, hacía muchos meses que no veíamos una situación de este tipo. Esto es un asunto grave, un asunto fuerte y que nos implica a todos, y el tratarlo con suavidad y hablando de que haya que tener consideración y que haya que procurar el pase y que haya que ver las cosas, o hablando de una frontera tercermundista, es una frontera con las circunstancias que está ahora mismo. Y bueno, podía estar mejor. De hecho, se están haciendo esfuerzos por parte de los gobiernos, de uno y de centrales y también locales, en que las cosas se vayan muchísimo mejor. Creo que las cosas irán mucho mejor. Pero bueno, hay que hablar simplemente de que es una situación muy difícil y que nosotros tenemos que tener un control. Aquí no se puede hablar de facilidad o que la Mastron esta, que ya no es comisaria, haya hablado. Esa Mastron no tiene ni idea, como no tiene idea tampoco otro que ha salido también otro periódico hoy en el que habla de lo mismo, que hay que controlar y que hay que decirle a las personas que allí está. Mira, es que no está en ninguna disposición de ese asunto. Vamos a hablar de lo que estás diciendo. Sino que se hable. No es un periódico el que lo dice, ¿eh? No. Lo dice la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Exactamente. O sea, no es que Ceuta al Día se lo haya inventado, que es quien lo publica. Lo dice la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ha hecho un informe que se ha basado en un trabajo de campo que se ha hecho en la frontera del Tarajal y se ha hecho en las fronteras de 5 países en Europa del Este. ¿Vale? Lo que dice este informe es que 2 de cada 3 guardias de frontera no abrirían un procedimiento de asilo, incluso aunque el pasajero afirmase que su vida o libertad correría peligro si regresase a su país de origen, y que el 59% de los encuestados asegura haber visto un trato inapropiado en el paso fronterizo ceutí, cuando en el resto la media no pasa del 22%. Y esto, repito, no lo dice Ceuta al Día, lo dice un informe realizado por la Unión Europea, Alfonso. Muy bien, un informe de la Unión Europea que parece ser... Que ha estado aquí en Ceuta. Bueno, pero las cosas hay que conocerlas como las conocemos nosotros, que vivimos aquí diariamente y años, ¿entiendes? Sabemos que las circunstancias, para que venga alguien de por ahí y lo vea en un día, suena la papeleta. No. Eso es un problema. Y nosotros, yo estoy partidario de que exista fronteras. Yo no soy partidario de abrir las fronteras porque podemos escoger y que no haya fronteras fantásticas, abrir todo y que pase todo el mundo aquí. Bueno, pues que pase. Yo soy partidario y además es así, está reglamentado que tiene que haber fronteras en el mundo, como tú mismo has citado, en las tierras, etc. Pero creo que también está reglamentado que cuando alguien solicita asilo hay que estudiar el procedimiento, pues ¿no? Se va a poner una oficina, por lo visto, ahora ya en estas circunstancias, en la que van a preguntar el que necesita asilo. O sea, que algo de razón debe tener el informe, ¿no? Yo el asilo es otra cosa que tampoco no tiene menor importancia. Pues el asilo son las personas que están en sus países mal y que vienen a otro país. Yo me refiero a las personas, desgraciadamente, que están ahí pendientes de entrar en Europa. Es lo que yo me refiero. Y eso es complicado, eso no es tan fácil. Eso es complicado. Era complicado antes, es complicado hoy y es complicado mañana.
porque son muchísimas las personas que quieren pasar aquí a Europa y de la manera que pasen, y es problemático. Lo lamento muchísimo porque es lamentable que haya personas así, pero hombre, tratar este tema de modo suave y de que la frontera tiene que estar abierta, pues mira, pues... ¿Tú has dicho en algún momento que la frontera tiene que estar abierta, Farid? Ya vamos a terminar con esto. Quiero que me comentes también la noticia de Ceuta del día. Europea, Laura, de una frontera europea, digna. Digna con los transeúntes y digna con quienes pidan asilo político y digna con los inmigrantes. Yo no he hablado de fronteras abiertas, eso será una locura. El informe evidencia lo que yo comenté antes, Alfonso, el trabajo de campo no es un trabajo que se hace en un día, ni dos, ni tres. Trabajo arduo durante un espacio de tiempo importante, donde se evidencian una serie de datos y luego se lleva a cabo y se elabora un informe. El informe queda claro que Ceuta sigue teniendo una frontera tercermundista, aunque nos duela, Alfonso. Dime una frontera de Europa el que país no sea vecino, el país vecino en escasamente un par de años ha modernizado su frontera, ha abierto bastante más viales dentro de sus capacidades, mientras que nosotros seguimos, bueno, en la situación en la que estamos. Europa se tiene que comprometer con España. Si España es Europa también. Europa se tiene que comprometer. No es un problema de Ceuta, ni un problema de España, sino un problema global de Europa. Y Europa parece que no hace absolutamente nada por nuestra frontera. O es que no se exige muy bien a Europa que hagan cosas por dignificar la actual situación de la frontera, que, insisto, es una frontera absolutamente tercermundista. Estoy de acuerdo. Y el informe lo elabora la Agencia Europea de Derechos Humanos, que no es un... Estoy de acuerdo en cuanto a infraestructura. Un órgano importante de Europa. La infraestructura es la mejor. Tenemos condicionado también el terreno. Hay que pensar en lo que es Ceuta, lo que es la frontera y qué es lo que se puede hacer. Pero vamos, estoy de acuerdo en infraestructuras mejores para la frontera. Pero hombre, lo que no podemos decir es que tenga apertura o tenga facilidad de paso, porque entonces, ¿qué hablamos? Entonces cuando se habla de Europa y se habla de frontera, pues mira, a mí que me digan a ver la frontera ideal que tenga Europa con cualquier país, ¿cómo es? Que me lo diga. A ver, que me diga, para copiarlo, porque esto es un problema de miles de personas, desgraciadamente, y lo decimos así, que quieren pasar a una vida mejor y tampoco nosotros podemos. Y la frontera se hace lo que se puede. ¿Que hay que haya más medios? Que haya más medios. ¿Que se interesen más? Más. Pero, hombre, criticar a lo mejor la frontera nuestra en esta situación, que es una situación difícil para nosotros y para Marruecos, que están también tratando ese asunto, es un tema muy difícil, un tema muy difícil y que no tiene tan fácil arreglo. La última intervención, Farid. No nos podemos quedar en decir que es una situación difícil y que no podemos... Sí que se pueden hacer cosas. Tú mismo las has comentado, Alfonso, con más medios. Económico, humano, los propios profesionales que trabajan en el perímetro, tanto Guardia Civil como policía, pues exigen, se quejan de que no tienen los medios necesarios para llevar a cabo su labor. Pues yo creo que por ahí se debería empezar, de dignificar, de modernizar, de convertir a la frontera del Tarajal en una frontera realmente del sur de Europa y no del sur de África. En fin, con esto lo dejamos por hoy. Alfonso, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Farid, como te decía, un placer verte de nuevo por aquí en Gran Vía. Laura. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya saben que a la vuelta yo por lo menos voy a seguir intentar aprendiendo de economía con nuestro economista de cabecera, con Alberto Lora, no se lo pierdan. Pues ya estamos de vuelta, es miércoles y nos toca, por lo menos a mí, aprender un poquito de economía, como siempre, con Alberto Lora. Bienvenido. Gracias, Laura, por eso de aprender. Sí, claro, yo los miércoles es mi media hora de aprender un poquito de economía. Tú sabes que los periodistas tenemos que saber de todo, ¿no? Eso pues bien. Yo te aprovecho que te tengo aquí en el programa y procuro aprender de economía. En lo que pueda ayudarte, no dudes en eso. Antes de empezar con nuestras lecciones para dummies, como suele decirse, en este caso en economía, vamos a hablar de las noticias económicas de la semana, Alberto, que vienen marcadas por un escándalo. Por otro, qué raro. Más, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, este tiene relación con las grandes empresas, tanto que bueno, se barruntaba y al fin y al cabo hay evidencias de que tributan menos, ¿no? que las pymes, por ejemplo, o incluso nosotros. Y bueno, el escándalo salta con esto de LuxLeaks, ¿no? Que alrededor de 350 grandes empresas
han establecido contacto con Luxemburgo y mediante un laberinto fiscal hacen que paguen muy poco fiscalmente, digamos. Todo esto se agrava porque quien era primer ministro luxemburgués en la época en la que sucede todo esto es un viejo conocido de todos nosotros. Es el presidente de la Comisión Europea, el señor Jean-Claude Juncker, que tiene un panorama que se le pone complicado al frente de la Comisión, ¿eh? De todas formas hay que decir que, bueno, porque estas grandes empresas, digamos, el modus operandi que tenía era contratar a una auditoría que lo que hacía era buscar los entresijos de toda la normativa fiscal de todos los países y diseñaban un sistema para, como comentamos, para pagar menos. Ellos defienden totalmente que es legal, porque al fin y al cabo están parados en leyes y se aprovechan de ese vacío legal que puedas tener. ¿Qué pasa? Que bueno, puede haber un trato preferente, evidentemente, al pagar menos, y que eso está solo al alcance de muy pocos, ¿no? Porque sabe Dios, tú no puedes, cualquier pyme no puede contratar a esta auditoría para que le diseñe un modelo como este, vamos. Claro, y luego entramos en las cuestiones que hemos hablado y mucho en esta mesa. Es decir, al final las personas que tenemos un salario fijo al mes, como tú y como yo, acabamos tributando en nuestro país, mientras que las grandes empresas, que se supone que deberían también tributar en su país de origen para generar riqueza al propio país y evitar que caigamos en las crisis económicas en las que nos hemos visto envueltos, resulta que al final uno descubre que está tributando en Luxemburgo. ¿Sabemos de alguna empresa española? ¿Hay alguna empresa española que haya salido ya Todavía en ese LuxLeaks? No han dado nombres, pero dice que puede estar alrededor de la treintena de empresas españolas. Y bueno, sabiendo que son empresas grandes, más o menos todo el mundo puede tenemos algunas en la idea. cabeza. Bueno, esa ha sido una de las noticias de la semana, Alberto. La otra te la comentaba yo estos días, antes de tener la sección aquí, mientras la preparábamos, porque me llamaba especialmente la atención y es una noticia que conocíamos la semana pasada y que comentábamos aquí en la Mesa de Empresarios y Sindicatos, que es que JP Morgan dice que hay una cierta desconfianza en el producto financiero español, por decirlo de alguna manera, ante la situación en Cataluña. Recordemos que el domingo pasado se votaba y, bueno, pues esa subida que dan a Podemos todas las encuestas. ¿Qué te parece esto que dice JP Morgan? Bueno, eso, esto al fin y al cabo siempre son, bajo mi humilde punto de vista, siempre lo comento, yo creo que intenta hacer manipulaciones porque evidentemente las medidas que puede optar Podemos no le conviene a JP Morgan o no le conviene al sistema, digamos, actual capitalista como tal, y un banco como es JP Morgan, que tiene presencia en todo el mundo, pues bueno, yo creo que está intentando derrocar un poquito al tema, pero no hay que tampoco, porque no han argumentado realmente por qué dicen eso, ¿no? Si tú a mí me das datos técnicos, me das un estudio, me convences, digamos, pues sí te puedo creer, pero a mí, yo a primera hora cuando lo leo no me suscita ningún tipo de interés, ¿sabes? Al contrario, creo que es una estrategia, bueno, para, como he comentado, derrocar el tema de un poquito... Sí, lo que se conoce habitualmente como la política del miedo, ¿no? Exacto. Bueno, estas eran las dos noticias que íbamos a comentar hoy y ahora vamos con nuestra lección de cada miércoles. A ver... Y vamos con esta lección un poco por culpa mía, en realidad, porque la semana pasada, cuando comentábamos las formas de afrontar la crisis, comentábamos la forma en la que se había afrontado en Europa y comentábamos la forma en la que se había afrontado en Estados Unidos, yo te decía, bueno, claro, ¿y por qué en Europa no hemos hecho caso a los premios Nobel, ¿no? Y de ahí, de esa pregunta que te hacía, ha surgido toda la sección de este miércoles. Claro, que de todas formas, como decimos estas preguntas, yo no tengo respuesta. Yo lo que voy a intentar hoy es dar un poco de luz sobre la trayectoria de las teorías económicas a nivel mundial realmente, ¿no? Cuando se dice, pues una teoría keynesiana, ¿por qué se aplica o se aplicaba en el 60 y no se aplica en el 85? ¿Y por qué ahora sí se aplica de nuevo las teorías keynesianas, aunque siempre con algún tipo de modificación, porque evidentemente la economía cambia? Y por eso quiero, pues ya digo, dar un poco de luz sobre la línea temporal y cada uno de los modelos que se defienden. O sea, que nos vamos a ir atrás en el tiempo. ¿A qué año nos vamos a ir? Hasta el siglo XVIII, hasta Adam Smith, que al fin y al cabo es uno de los padres de la economía moderna, el cual es liberal a tope, en el cual él defiende
que el mercado tiene poder suficiente para determinar el precio de las cosas, pues mediante la oferta y la demanda, su precio justo. Es decir, yo no tengo por qué intervenir, una administración pública no tiene por qué intervenir en el mercado para determinar o establecer una política fiscal o establecer una política monetaria, un tipo de cambio. Que todo eso sea libre, que fluctúe en el mercado y que cada cosa tenga su precio dependiendo de la oferta y la demanda. Es decir, que se regule solo. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que es una de las principales defensas que hace Keynes, ¿no? Es que esto hace propenso la manipulación de esos mercados por las grandes manos, ¿no? Ya se ha visto en millones de ejemplos sobre las divisas y cualquier tipo de... En las bolsas se ve constantemente, siempre y cuando, bueno, no haya una regulación de ello, ¿no? Entonces, esto lo que hace que Keynes se plantee realmente decir, bueno, la teoría clásica de la economía, ¿por qué es así? ¿Por qué se crean deficiencias, se crean problemas y no se solventan solos? Esto, el principal ejemplo lo vemos con la crisis del 29, cuando el martes negro, la bolsa de Nueva York pega un bajón increíble. A partir de aquí, bueno, ya la Gran Depresión, esto crea gran paro. Bueno, se puede decir que hasta es el principal motivo por el que desemboca, bueno, aparte de las ideales de Hitler, es porque desemboca en la Segunda Guerra Mundial. El gran índice de paro, Alemania, por ejemplo, está fatal, aparece Hitler prometiendo al nacionalismo, a los trabajadores, que va a cambiar esta situación, llega al poder y, bueno, el resto de la historia ya lo conocemos, ¿no? Pero en el tema económico, Keynes defiende pues que el Estado debe intervenir mediante una política fiscal, una política monetaria y una política de tipo de cambio para corregir diferentes aspectos de la economía, sobre todo para combatir, por un lado, la inflación y por otro, el desempleo. Claro, porque si dejáramos al mercado solo y yo, por ejemplo, fuera un productor de plátanos o fuera todos los productores de plátanos del mundo, decidiera retener esos plátanos, ya estaría manipulando el mercado, Totalmente. ¿no? Y si de pronto decido sacarlos a la venta todos a la vez, también estaría manipulándolo, ¿no? Claro, evidentemente, bueno, esto también se ve, por ejemplo, en el mercado de productos de lujo, como se puede considerar, los diamantes. Siempre se ha especulado con eso, ¿no? Que siempre hay mayor cantidad de producción, pero no se saca al mercado porque eso hace, al haber mayor oferta, hace que los precios bajen y eso no le conviene a la industria, supongo yo. Bueno, pues entonces lo que estamos comentando, Keynes, pues bueno, llega tras la guerra, se culpa a la Gran Depresión, al modelo de Adam Smith, entonces se instaura la teoría keynesiana. Desde el 45 al 73, hay una época de bonanza buenísima. ¿Por qué? Porque digamos que el principal objetivo que se combatía era la inflación, porque el desempleo, después de la guerra, con todo el plan Marshall y tal, Europa destruida por todas partes, Estados Unidos concediendo créditos y subvenciones y mano de obra, todo el mundo trabajaba. ¿Qué pasaba? La inflación pues se estaba viendo como cada vez más una inflación de demanda, es decir, al tener la gente trabajo, compra más, sube los precios, y ahí es donde entra la teoría keynesiana. Se baja, ¿sabes? Tampoco voy a entrar en la fórmula de demanda global igual a demanda interna. Hay una forma de actuar, según esta teoría, en la cual se puede regular esa inflación, ¿vale? Entonces, encajaba perfectamente con la realidad. Ya te digo, desde el 45 al 73 se producen crecimientos enormes, vamos, de la índole de cómo están creciendo ahora China o la India, en Estados Unidos y en toda Europa y tal, ¿no? Esto es muy bonito hasta que se acaba, evidentemente, que todo esto desemboca digamos, en la década de los 70, cuando llegan, bueno, pues las principales... Una gran crisis motivada por dos aspectos. El primero es el sistema de cambio de moneda, que antes, bueno, otro tema que me gustaría hablar de esta mesa, una sección aparte, es el tema de Bretton Woods. Después de terminar la guerra, en 1944, se reúnen todos los países para determinar cómo vamos a hacer ahora, después de la guerra, ya que está la cosa tranquila, cómo vamos a hacer. En este caso, se determina que el sistema de cambio, digamos, es un sistema de cambio fijo. El precio del oro está vinculado al dólar. Aquí no era decir, pues,
Es decir, cada moneda dependía de otra para saber qué valor tenía. Y en este caso, como comento, el precio, el patrón oro-dólar era el que se estableció allí. Hacía que, evidentemente, Estados Unidos se viese bastante beneficiada porque sería su moneda la principal. Y bueno, en este caso se vio muy beneficiada y, como te digo, esto que tiene nos da para para otro largo. programa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Con la guerra de Vietnam, que evidentemente también es a principios de los 70, se ve como Estados Unidos empieza a tener dificultades en esta guerra, se empieza a dudar del liderazgo militar de Estados Unidos, se empieza a dudar, por tanto, del liderazgo económico de Estados Unidos y incluso se empieza a dudar de este patrón, ¿no? Del patrón oro-dólar. ¿Qué ocurre? Muchos países intentan, pues bueno, pedir sus reservas de dólares que tenían en sus países, piden a Estados Unidos que se la cambien por el oro, porque evidentemente está la cosa un poco regular, y las reservas empiezan a bajar brutalmente en Estados Unidos. Hay que decir que bueno, el precio era una onza de oro, eran 34,71 dólares. Yo te doy 34 euros con 71 y tú me das una onza de oro. Empiezan a bajar las reservas y llega el presidente Nixon viendo la que se le avecinaba y dice, esto hay que pararlo por algún lado, ¿no? ¿Qué ocurre? Se termina con el patrón oro-dólar. Aquí el precio del oro y el del dólar va a ser libre en el mercado. Entonces, el sistema de cambio fijo que estamos comentando pasa a ser un sistema de cambio flotante. Y esto evidentemente crea una situación alarmante a nivel mundial, ¿vale? Eso es una de las principales características que motiva la crisis de los 70. La segunda es la crisis del petróleo de 1973, que al fin y al cabo esto viene relacionado con lo que, por desgracia, hemos tenido hace poco también noticias de los conflictos israelíes palestinos, tal y cual. En 1968, la Guerra de los 6 días, empieza ya este conflicto, se traslada a 1973, cuando se involucran Israel, Egipto, Siria y Palestina en este conflicto. ¿Y qué ocurre? Los países de la OPEP, sobre todo, determinan que bueno, los países occidentales han beneficiado a Israel en vez de a ellos. ¿Qué hacen? La OPEP, liderada por Arabia Saudí, dice, bueno, ahora mismo el precio del barril está a 1,71 euros el dólar. Perdón, 1,71 euros el barril. Euros, perdón, no. Dólares. ¿Qué ocurre? Pues ahora lo vamos a subir. En nada de tiempo pasa de 1,71 a 34 dólares el barril. Claro. Que lo multiplican por 20. Hablamos de coches, hablamos de maquinaria industrial, hablamos de todo, una economía basada en productos que salen del petróleo, que de pronto su precio se multiplica. Claro, es que a lo bestia. Como sabemos, bueno, todo el mundo sabe, el petróleo es la sangre, digamos, es vital, es un producto que ya sea tanto para fabricar como para transportar, porque el transporte es una de las principales características que encarece los productos. Esto, evidentemente, supone que el petróleo suba, todos los recursos productivos suban. Entonces, como conclusión, digamos, se llega a un nuevo escenario en el cual bueno, la crisis de los 70 empieza a hacer daño, se sube el desempleo y aparte una inflación provocada por este tipo de subida del petróleo. Esto, vamos, es una situación novedosa en el mundo, incluso se da el caso de inventar un concepto, que es la estancación, estanflación, perdón, que es estancamiento con inflación. ¿Qué ocurre con la teoría keynesiana? La teoría keynesiana o combate la inflación o combate el desempleo. En este momento se dan las dos cosas. Y las medidas que se utilicen para beneficiar a una de las cosas es contraproducente para la otra. Entonces tiene que dejar de utilizarse. Claro, aquí evidentemente se cuestiona, como es evidente, el modelo keynesiano, y una de las preguntas que te hace pensar de decir, pero bueno, ¿y el modelo keynesiano por qué no prevé este tipo de cosas? Porque se basa en lo que, el modelo keynesiano se basa en lo que es la demanda de consumo. La inflación supone que la inflación sube exclusivamente porque la gente empieza a comprar más y hace que suba ese precio. No porque te suban el precio de un factor de producción, como es el caso del petróleo, que es una inflación de coste, y eso no lo contemplaba la teoría. Entonces, como te digo, aquí dicen, esta teoría ya no nos vale. ¿Qué hacemos?
aparece, bueno, en 1973 aparece una de las grandes personalidades también, que es Milton Friedman, premio Nobel por su teoría neoliberal de la Escuela de Chicago. ¿Qué pasa con él? Bueno, pues para que hagamos una idea, vuelve a la idea de Adam Smith, del liberalismo económico, que el Estado no puede o no debe intervenir en la economía. Y bueno, también en este sentido es como si el otro premio Nobel, Krugman, en un artículo maravilloso, comenta como lo que hemos hablado antes, ¿no? Que te lo he comentado, que es que me encantó, porque dice que si comparamos a Keynes con Keynes en el ámbito económico, es parecido a Lutero en el ámbito religioso. Exactamente, es un hereje en el cual se cuestionaba por qué tenemos que seguir este tipo de medidas y tal, y creó su propia teoría. En este caso, Friedman es San Ignacio de Loyola, ¿no? El que viene con la contrarreforma de los jesuitas y tal, y vuelve al modelo tradicional. Exacto. Y entonces, esta gente lo que defienden es que la política, es decir, el Estado, como hemos comentado, no intervenga, y que la política fiscal de un país sea exclusiva para que los ingresos públicos cubran los gastos públicos. Ellos no contemplan que una administración pueda tener plusvalía, pueda tener beneficio de lo que recauda a la ciudadanía, ¿vale? ¿Qué hacen? Que el Estado solo se limite a poder controlar la política monetaria, ¿vale? Una política monetaria que en este caso con medidas de oferta. ¿Qué significa esto? Por dos medidas, controla los tipos de interés a la gente, bueno, del tipo de interés mediante la oferta monetaria, es decir, el dinero que pueda circular para controlar los tipos de interés. Y la inversión empresarial, digamos, la controla mediante criterios microeconómicos, es decir, criterios que no son macro pues, como decía Keynes, ¿no? Pues manipulo o modifico el tipo de cambio o la tasa o la política fiscal, ¿no? O sea, son digamos que en este sentido se mete más en el ámbito micro, en la empresa, en lo pequeño, digamos, para obtener medidas. Y eso es lo que hace el neoliberal por excelencia, ¿no? En Exacto. este caso, que es de quien estábamos hablando. Y ahora de pronto nos encontramos que tenemos que afrontar otra crisis que tiene poco que ver con la del 29 y que tampoco tiene mucho que ver con la de los años 70, y hay quien elige una forma de afrontarla y hay quien elige otra. Yo no es por nada, Alberto, pero después de lo que tú me estás contando, creo que en este caso ha ganado Keynes, que por lo menos tal y como lo han aplicado en Estados Unidos. Como comentamos en el programa pasado, porque al fin y al cabo esto yo quería exponerlo para saber entender un poco más lo que expliqué el otro día. En 2008, pues, como sabemos, viene la crisis esta enorme que es debida a la no regulación de los mercados, digamos, que es principalmente el problema de las teorías neoliberales, que hacen que creen burbujas, creen estructuras que, bueno, al fin y al cabo son tan grandes que estallan, ¿no? Y ahora, en 2008, ¿qué ocurrió? Gran índice de desempleo y y en este caso, en vez de no haber inflación, había deflación, que al fin y al cabo, como sabemos, es la bajada sistemática de los precios de los bienes. Aquí la teoría keynesiana encaja perfecto, ¿no? Porque si luchas contra el desempleo, incluso estás beneficiando a esa deflación. Claro, deja de haber deflación y empieza a haber inflación. Exactamente. Y como comentamos en el programa anterior, que ahora supongo yo que viendo esta visión cronológica, vemos cómo a Europa y al mundo en general le convenía, aplicar teorías keynesianas, que al fin y al cabo fue el modelo elegido por Estados Unidos, y al fin y al cabo, estamos viendo cómo los frutos están saliendo. ¿Qué ocurre? Que en este caso, como sabemos, los países, una unión como la europea, pues evidentemente, por desgracia, tienen más poder los poderosos, tienen más poder de decisión los grandes líderes, digamos, que en este caso es Alemania puramente, que España. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminada nuestra sección económica de la semana. Alberto, muchísimas gracias por habernos traído
esta clase, como tú decías, por darnos esa visión general de cómo llegamos hasta aquí y de por qué unos aplican unas medidas y otros deciden aplicar otras. Pues nos vemos el miércoles que viene. Perfecto, con más. Nosotros nos vamos ya. Recuerden que mañana volvemos con nuestra tertulia de actualidad. Además, tendremos una entrevista en la segunda parte. Hablaremos con Yola Carbonell de Beber de Cine, de la asociación que este viernes tiene una actividad en nuestra ciudad. No se lo pierdan. Hasta mañana. Adiós.